Hola, ¿qué tal? Pues aquí un día más de esta cuarentena. Para los que estamos en México es Semana Santa. En realidad ya no contaría como parte de la cuarentena que estamos teniendo. Sin embargo, habría que ver porque, aunque ya la mayoría saben por qué estamos o por qué se nos ha recomendado mantenernos en casa, eh, creo que hay muchas opiniones al respecto. Creo que en este momento se están generando en redes sociales mucha información, una verídica, otra falsa, en donde los pros y los contras son algo que se están viendo en cuestión de salud en este momento, pero que vienen otros contras en cuestión económica, en cuestión social, por ejemplo, la famosa recesión que se espera en algunos meses. Yo digo que en algunos casos ya se da en cuestión de los primeros días, pues permitió observar la vulnerabilidad social que existe en la mayoría, ¿no? No toda la gente tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de estar trabajando los días de cuarentena dentro del hogar. No todos estaban pudiendo hacer home office. Hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, al transporte, los que tienen taxis, los que manejan combis, microbuses, ¿no? La gente que vende comida, los que se dedican, vamos, pues, a los negocios informales, que es una gran parte de la población. Entonces, no toda la gente pudo estar dentro de algo que sí permitió ver este famoso virus que tiene su génesis en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en China. Se empiezan a incorporar o se empiezan a ver los primeros casos de COVID-19 el primero de diciembre del 2019. Y es bien chistoso cómo se puede ver cómo la cantidad de la infección o de este virus se fue propagando de manera paulatina. Primero se da en la región de China, donde se pudo controlar esta epidemia, pero el brote más fuerte se dio en la parte de Italia, en la parte de España, donde ya se les había recomendado quedarse en sus casas. Muchos, como nosotros, pensaron que era una cuestión de broma, una cuestión de como ya habíamos tenido los antecedentes del H1N1, que no pasaba mucho, vamos, mucha gente se iba a las playas, estaba en centros comerciales. Bueno, parecía que era un domingo constante. El problema fue que no tuvieron las precauciones adecuadas y mucha gente ha muerto en este momento, ¿no? Pues el coronavirus es un síndrome respiratorio grave que es muy parecido a una gripe multiplicado 10 o 20 veces en cuestión de lo que se siente. Por lo tanto, debe ser horrible. Si tener gripa es horrible, imagínense tener una enfermedad tan grande y tan contagiosa. Bueno, ¿qué viene después de todo esto? ¿No? Yo lo que puedo observar es que más allá de la enfermedad, como ya lo había dicho, sí existe una fragilidad estatal derivada del modelo neoliberal, donde gran parte del sector salud estaba semi-privatizado o ya era parte del proyecto de privatización. No se logró, afortunadamente, pero sí hay países que en esta tendencia, en esta moda del modelo neoliberal, sí llegaron a privatizar. Entonces, bien, ¿quiénes son los que están sufriendo más esta enfermedad? Y yo me atrevo a decir que pues los más pobres, ¿no? Desgraciadamente, los que menos tienen son los que más están pagando
los platos rotos de la gente irresponsable. ¿Cómo empieza? Yo creo que empieza como una enfermedad muy de clase. No todos tenemos la oportunidad de estar viajando a diferentes países. Los contagiados primero eran gente que podía viajar, ¿no? La clase media alta o la clase alta, que estuvieron visitando ya sea China, ya sea España, Italia, obviamente muy irresponsables, porque cuando llegan siguieron haciendo sus actividades normales, sabiendo el conflicto que se estaba dando en otros países. ¿Qué también se puede observar? Pues la cuestión de la mala aplicación en los procesos, ¿no? Tenemos, si bien ahorita un grupo o grupos importantes en el sector salud, al menos en México, se está haciendo todo un grupo de investigadores a nivel nacional, bastante fuertes. Todos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, muy reconocidos, pero no solo tenemos la cuestión del sector salud, está la otra parte. Necesitamos empezar a crear políticas económicas, y si acomodamos también la otra cara de la moneda, no solo políticas económicas, sino políticas económicas amigables con toda la sociedad, ¿no? En este momento pareciera un alebrije en cuestión política. No se están dando los resultados adecuados. Ahorita se tiene mucha información respecto a lo que están pasando en las fronteras. Hay que tener mucho cuidado, porque este fenómeno se ve multiplicado en las fronteras. En la frontera México-Estados Unidos, en el caso de México, ya no pueden pasar los mexicanos a Estados Unidos, ni aunque tengas visa de turista. Exclusivamente pueden pasar los ciudadanos norteamericanos. En el caso de la frontera sur de México, el asunto es meramente complicado, ¿no? Y ahí sí se observa de manera categórica el problema que está teniendo el INAMI, ¿no?, respecto a no saber qué hacer con los migrantes. Si de por sí el problema surge derivado de una mala planeación, y yo lejos de ponerle una mala planeación, le pondría que uno de los grandes problemas en políticas públicas se llama clientelismo, y el clientelismo no es más que ir metiendo a gente que quizás no tiene ni la experiencia, ni la capacidad, ni el conocimiento para meterlos en diferentes áreas, pero como estuvieron participando dentro de las campañas políticas de diferentes partidos y diferentes denominaciones, pues bueno, en la tiendita política, ¿cuánto vales los votos que tú tengas? Entonces, respecto de eso, los empiezan a acomodar en diferentes lugares. Eso crea un problema bastante severo, que ya no fue estudiado por Max Weber, que él tenía una posición diferente, una visión diferente a lo que podría ser la burocracia, como esa clase que podría, o ese estrato que podría hacer muy funcional el Estado. Bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos este conflicto, ¿no? Un conflicto de intereses, un conflicto de clases, que bueno, no es cultural, pero sí se venía dando desde las malas políticas que se dieron desde la cuestión de la conquista, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos otros puntos en contra. En este momento todos pueden entrar en cuarentena. Yo creo que todos deberían, pero no todos pueden, ¿no? Los primeros días fueron quizás no tan fuertes, quizás no fueron tan severos, pero conforme fueron pasando las semanas, y apenas vamos con la tercera semana, conforme fueron pasando las semanas, el problema ha sido mayor. En la parte de Tijuana, donde estábamos nosotros, la primera semana significó 10,000 desempleados. La segunda, 15,000 desempleados.
Y para los que no conocen Tijuana, uno de los grandes problemas se llama costo de renta, ¿no? Las rentas están en dólares, la economía de la frontera México-Estados Unidos está dolarizada. Mucha gente viene del sur a trabajar acá porque hay muchos parques industriales, hay mucha maquila, hay trabajo, pero no es coadyuvante cuando ves la realidad en costo de rentas, en costo de vida, en costo de alimentación. Entonces, para la gente que vive al día en estas zonas, 2 semanas y se estaban quedando sin nada. Tuve la oportunidad de platicar con gente que se dedica a los taxis. La tercera semana estaban ya pidiendo prórroga, al menos para 2 meses, porque no van a poder pagar su taxi, porque se les pide que tengan un automóvil nuevo, ¿no? Entonces, si no hay gente en las calles, no tienen trabajo. La gente que trabaja en los sobreruedas, ojo, los sobreruedas aquí se llaman así aquí, en el sur se llaman los tianguis. Hay mucha gente que vive de esto, hay mucha gente que vive de traer ropa de Estados Unidos o productos de Estados Unidos y venderlos acá, y es gran parte de la economía lo que gira en torno a ello. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los parques, mini parques o mini plazas que se llaman Swap Meet, no están siendo cerradas porque simple y sencillamente pertenecen a intereses de políticos y no los quieren cerrar. Por lo tanto, se les sigue cobrando las rentas, que son entre 150 y 200 dólares a la semana. Ojo, esto es bien complicado. Es bien complicado para la gente que va trabajando al día, porque a fin de cuentas es comercio. Es bien benéfico para esta gente que tiene estas mini plazas, que no están tan bien reguladas, pero bueno, esas ya son otras cuestiones. Estas mini plazas, donde si tienen 300, imagínense, echen más o menos lápiz, 300 lugares o 300 locales por 100 dólares o 200 dólares, más o menos entre 30 mil o 60 mil dólares a la semana. O sea, es un montón de dinero, por lo tanto, no van a quererlo cerrar, ¿no? O sea, eso ya es parte como de ese mismo clientelismo que se va generando, o de esas deformaciones políticas que están llevando a unos a tener y a otros a no tener. En este momento la situación es complicada, y es complicada porque no se tiene a bien qué políticas se van a implementar. Si tenemos en cuenta lo que he dicho, entonces los municipios, los estados, no saben qué hacer con lo que puede pasar. Por lo tanto, no se pueden generar políticas públicas regionales para el bienestar inmediato, porque no tienen el conocimiento de qué es lo que van a hacer. Simple y sencillamente están esperanzados a lo que les diga el gobierno federal. Y eso se convierte en algo sumamente complejo. Entonces, bien, el coronavirus, sí, como enfermedad, nos dio 2 caras. Y posiblemente a futuro, a posteriori, nos dé una tercera fase en cuestión de caras. Por una parte, la fragilidad de los estados. Por otra parte, el clientelismo, que es muy nocivo y que está generando esas distopías dentro de lo que se puede aplicar y lo que no se puede aplicar. Pero también podemos observar quiénes están siendo afectados en la cuestión de esta famosa cuarentena. Si todos pueden hacer cuarentena, no todos pueden. ¿Quiénes son los que realmente se les va a perjudicar? Porque en realidad es bien complejo, es bien complejo. Este fenómeno no se había visto. Al menos yo solo pienso que lo más parecido a lo que estamos teniendo en este momento y lo que se nos viene fue el fenómeno de la conquista en América Latina, ¿no? Algunos otros en Estados Unidos tienen una visión muy distinta, sus debates son muy diferentes. Ellos piensan que este fenómeno es parecido a las causas
o a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se abren como diferentes brechas de pensamiento. Algo que me parece sumamente interesante es que la filosofía vuelve a tomar un papel fundamental en la toma de decisiones, en la apuesta por la creación de conocimiento, y se le está volteando a ver de nuevo, ¿no? Entonces, ahí ya los debates de los filósofos actuales, pros, contras, cada quien tiene su tendencia. Lo que yo sí creo es que tenemos que empezar a generar también un pensamiento crítico desde América Latina. No es la misma posición que va a tener China, no es la misma posición que puede tener Eslovenia, no es la misma posición que puede tener Estados Unidos respecto a este fenómeno, porque esto está pegando de manera disímil, es decir, no es el mismo efecto en cada una de las regiones y no va a tener los mismos efectos. Por lo tanto, hay que repensar una América Latina diferente. Hay que ver cómo cómo debemos de crear algo respecto a lo que puede pasar en un futuro. Ok, pues bueno, para mí es todo. Espero les haya gustado. Gracias.